Hemos hablado de el amor, el gozo y ayer de la paz. Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia. Dijimos que son 9 características que componen el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, vamos a hablar hoy entonces acerca de la paciencia. Este mundo sí que necesita de eh, esta cualidad que se llama paciencia. Algunas personas son como la pólvora, ¿no? Con una mecha lenta, un taco de dinamita y una mecha, pero muy corta. La mecha como que representaría la capacidad de soportar antes de explotar. Hay algunos que con su aspecto físico dan a entender eso. No me busquen, no me tienten, no me provoquen, tengo la mecha corta, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Pues que sencillamente le falta paciencia. A causa de la falta de la paciencia, es que vemos en las noticias que un conductor cierra a otro, se baja el otro conductor, se agreden o va y también cierra el otro vehículo, generan accidentes, aún pues en casos no tan extraños, muchos se van y se agreden, unos terminan en la cárcel, otros en el cementerio. ¿Y es porque por falta de la paciencia? Hay un personaje que nos enseña muchísimo acerca de la paciencia y es nuestro amigo Job, pero no voy a hablar de él hoy. Quiero quedarme con lo que nos enseña la escritura en el Nuevo Testamento y específicamente respecto de la paciencia, uno de los componentes del fruto del Espíritu. Recordemos que cuando hablamos del fruto del Espíritu, esto es algo que debe ser una evidencia visible. Ese eslogan que repito en cada programa del fruto del Espíritu. Es algo que tiene que observarse. No se trata de decir yo la tengo, yo lo siento, no. Debe ser algo visible y que las demás personas deben identificar cada una de estas cualidades en él que se identifica o reclama ser hijo de Dios, ¿verdad? Esta palabra, paciencia, viene del griego y es de una palabra que es compuesta por dos partes y lo que significa es largo temperamento. La paciencia es un largo temperamento, es decir, es muy larga la mecha, por llamarlo de alguna manera, para que lo podamos quizá entender. Por eso la paciencia se refiere a largura de ánimo. ¿Qué significa? Que el ánimo se mantiene estable durante mucho tiempo, tiene la capacidad de resistir. Por eso cuando uno va al médico, a uno, ¿cómo es que lo llaman a uno o cómo lo identifican? El paciente. Allá está el paciente esperando que lo atiendan. Porque es que cuando uno va a la cita médica debe tener paciencia. Los médicos, aunque tienen un tiempo determinado para atender a un paciente, algún médico puede ser muy ético y determinar que ese tiempo que le da a la entidad no es suficiente y se puede demorar más con un paciente que con otro. Muy bien, dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ya vamos a hablar acerca de lo que es la longanimidad, pero por el momento, fíjense en que el Señor dice que nosotros estamos fortalecidos, tenemos un poder y ese poder proviene de Dios. Por tanto, el cristiano debe tener paciencia y longanimidad. Observen la palabra como lo dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para
toda paciencia y longanimidad. Hemos sido provistos de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, para desarrollar paciencia y longanimidad. Luego, una característica de alguna persona que sea el de ser impaciente, quiere decir que no ha sido totalmente fortalecido por la gloria de Dios. O sea, no ha habido un cambio de la manera que Dios esperaría en esa persona. La palabra paciencia describe la disposición de no perder el control con otros, aunque como Pedro advertía en Primera de Pedro 18, cuando hablaba de los siervos en relación a los amos, les decían que estuvieran sujetos a sus amos, aún a los difíciles de soportar. Entonces, esa es la paciencia, esa disposición de no perder el control, de no dejarse sacar o salir de sus casillas. Y esto, es decir, la paciencia debe ser algo que se expresa en su vida diaria, aún ante personas hostiles. Siempre cuando hablo del tema, recuerdo una película de Hollywood, si no estoy mal, creo que se llama Volver al Futuro, donde el actor, uno de los actores principales allí, algo que durante todas las películas que hicieron, creo que tres o cuatro, no recuerdo bien, la manera de poderlo sacar a este joven de sus casillas era decirle, usted es una gallina. Y eso hacía que él explotara y de una reaccionara y se prestara para una pelea. Entonces, aunque sean hostiles, uno debería soportar. Y soportar no implica cobardía. Ahora, paciencia, sí, pero no frente al pecado. El hermano paciente no tolera el pecado y por supuesto tampoco el error. ¿Sí? Bien lo dice Romanos 16, 17. Primera Corintios 5, cuando habla acerca de un caso de inmoralidad juzgado, ellos estaban tolerando el pecado. Por el contrario, el cristiano fiel alienta a los de poco ánimo, sostiene a los débiles y es paciente para con todos. Así lo dice también Primera de Tesalonicenses 5:14. Paciente para con todos. Sí, a veces nosotros, hablo del hermano Orlando y este servidor, como ancianos de la congregación, a veces recibimos como comentarios, quejas de un hermano, de una hermana, refiriéndose a otro, no en tono de murmuración, sino quizá como de preocupación y de molestia. Es que este hermano esto, esta hermana tal cosa, pues tratando de ayudar a buscar la solución. Y lo primero que tratamos de hablar con estos hermanos es que hay que tener paciencia. El, el hecho de que seamos cristianos, el hecho de que hayamos muerto con Cristo y que estamos unas nuevas criaturas, pues implica un proceso de ir madurando, de ir madurando. Si no fuera así, entonces, ¿por qué el Señor nos dice que nos soportemos unos a otros? Y cuando el Señor dice su palabra, esta palabra, que nos soportemos unos a otros, hablando a cristianos. Ah, pues, ¿acaso los cristianos no son perfectos? No, al convertirnos en cristianos, en hijos de Dios, empezamos una nueva etapa en nuestras vidas. Y es un proceso, no todos tenemos la misma facilidad o rapidez de cambiar el chip, la mente y las actitudes y comportamientos que durante muchísimos años nos caracterizaron quizá. Entonces hay que soportarnos, ¿sí? No soportar el pecado, vuelvo y repito, sino aquellas pequeñas diferencias o grandes diferencias que hay entre unos y otros en cuanto a gustos, manías, costumbres. No hablo de pecado. Entonces, por eso es que el Señor dice allí, tenemos que alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y ser paciente para con todos, ese hermano que quiere como a toda hora estar hablando con el que está a su lado, pero de pronto porque está muy emocionado con el tema o porque se identifica con el tema de la enseñanza, pero hay hermanos, hermanas que ven que el hermano o la hermanita está hablando ahí, quizá del tema, ¿no? Y entonces dice esos desórdenes, esos pecados,
mire que todo hay que hacerlo decentemente y con orden, y entonces como que se desesperan. No, hay que desarrollar la paciencia, hermanos. Hay que desarrollar la paciencia. Claro, no está de más hacer las correcciones apropiadas para que el que pronto nos incita a salirnos de nuestras casillas, pues también entienda que debe tratar de moderar y cambiar esas cosas. Pero tenemos que trabajar mucho en esto, hermanos. ¿Por qué debemos ser pacientes para con los demás? ¿Por qué tenemos que tenerles paciencia? Bueno, porque así es Dios con nosotros. ¿O es que Dios no nos tiene paciencia? Segunda de Pedro 3:15, dice el Espíritu Santo por boca de Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ya Pedro nos había dicho que Dios quiere que todos seamos salvos, ya lo vamos a leer, pero cuando analizamos que Dios nos quiere salvos y en ese anhelo de querernos para consigo por la eternidad, nos tiene paciencia. Pero ojo, ojo, porque es que es otro, este es otro tema, ¿no? Dios, aunque es paciente, Él tiene un límite, no nos confiemos. Pero su paciencia por la cual usted está escuchando este mensaje el día de hoy, la oportunidad que Dios le ha dado de perseverar hasta hoy, de meditar hoy en su palabra, es por la paciencia de Dios, porque seguramente usted ha hecho muchas cosas que no debe haber hecho, pensado, actuado o dejado de hacer cosas que tenía que haber hecho. Y aún así, Dios le ha preservado la vida, le ha preservado la salud. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios, porque esa paciencia de Él es para nuestra salvación. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Ven? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay quienes, como dice Pedro allí, son burladores que andan diciendo, que es que Cristo dijo que iba a venir hace 2000 años y nada que viene, yo creo que se lo olvidó. Entonces, no, es que Dios es paciente. El tiempo de Dios no corre de la misma manera que corre para nosotros. Pero si Dios es paciente para conmigo, ¿por qué yo no lo debo ser para con el prójimo? Aún con los que no se lo merecen, porque eso es lo que hemos venido hablando. La paciencia, entonces, es aquella cualidad de moderación o autodominio antes de proceder a la acción. Eso es lo que determinará qué tan paciente es usted, cuánto demora usted en explotar. Y ojalá no explotara, porque también tenemos derecho a enojarnos, ¿no? A explotar, entre comillas, moderando esa explosión. Es decir, a enojarnos sin pecar, como dice Efesios 4. Airaos, pero no pequéis. Hay motivos y razones reales, claras, por las cuales yo puedo decir, ya, se me agotó la paciencia y reaccionar. Los evangelistas, los hermanos, hermanas, que también les gusta predicar la palabra de Dios, pues deben desarrollar, además de la longanimidad. Cuando decía los evangelistas en particular, porque es que conozco uno que otro, que son hermanos que explotan con nada, que no aceptan ningún tipo de corrección, instrucción, sino que explotan. Entonces van a dar un muy mal testimonio. Cuando la Biblia nos dice de la longanimidad, según de Timoteo 4:2, el texto que leíamos ahora, con toda longanimidad. La palabra longanimidad lo que representa es la paciencia al cuadrado. Me explico. Uno debe tener paciencia con el clima, con la temperatura, paciencia con el gobierno, ¿verdad? Paciencia con que lo atienda a uno un médico, ¿ok? Paciencia. Pero la longanimidad es la paciencia puesta al extremo. Por ejemplo, cuando eh, su esposo todo el tiempo le hostiga para que usted blasfeme, para que usted peque, o su esposa,
uno o el otro. La longanimidad es el poder soportar que su jefe le hace bullying, es decir, le humilla, lo molesta por el hecho de usted ser cristiano. Longanimidad es lo que usted tiene cuando su vecino barre y le pone la basura frente a su casa, esperando que usted le forme pleito porque tiene ganas de pelear con usted y usted no dice nada. Usted recoge o respetuosamente hace un reclamo, pero sin ser grosero. Entonces, la longanimidad es la paciencia puesta al extremo cuando tenemos ahí, como decía Pablo, ese aguijón en la carne. Pablo habla del aguijón en la carne y algunos comentaristas y eruditos han determinado que pueden ser dos cosas el aguijón en la carne de Pablo. Uno de ellos puede ser una enfermedad que él traía, basándonos en algunos textos bíblicos que dan una idea de una afección que tenía en los ojos. Pero también otros dicen que puede ser el hecho de que él tenía hermanos en la fe, porque Pablo también lo dice así, que lo perseguían, que lo hostigaban, que hablaban mal de él todo el tiempo, siempre era siendo piedra de tropiezo. Pero cuando tenemos ese tipo de piedras de tropiezo en nuestras vidas y nosotros logramos controlarnos, estamos ejerciendo la longanimidad. Algunos tienen la mecha muy corta, como decía hace un momento, y con poca provocación explotan. Y es lo que no deberíamos nosotros hacer. Deberíamos cuidarnos mucho de eso. Todo cristiano debe ser como el labrador, el labrador que cuando siembra tiene que esperar el fruto, ¿no? Aguardando con paciencia, porque si no, pues imagínese, ¿qué tal el labrador llega y siembra? Y eso es, ya, pero haga y échele agua, y ya, pero rapidito, rapidito, necesito cosechar, ¿no? Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Miren, y el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia, otra vez habla de lo mismo, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Como ejemplo a los profetas que hablaron del Señor. Ellos sabían que iba a venir el Mesías, el Cristo, y no lo pudieron ver. Y aún así, siempre hablaron. Hebreos capítulo 11 se conoce como el capítulo de la fe. Narra una cantidad de personas que por fe hicieron una cantidad de cosas. Usted lo puede leer allí. Y cómo algunos murieron esperando ver venido lo que ellos creían. Quizá usted y yo, hermano, hermana, amigo, no podamos ver en este cuerpo, en este planeta, la venida del Señor. Cuando dice allí que el tiempo está cerca, es cierto, o sea, cada día estamos más cerca de la fecha que Dios tiene ya determinada de acabar con este mundo, de venir Cristo, hacerle el juicio final. Por tanto, tengamos paciencia. Como lo hemos dicho últimamente con el hermano Orlando, ese refrán popular que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Por mal que usted esté pasando en este momento, por mal que esté usted, por los sufrimientos que tenga, las situaciones económicas, mire, tengamos paciencia, porque puede ser que no logremos tener lo que tanto anhelamos, aún teniendo paciencia, pero sabemos que cuando salgamos de este cuerpo, tendremos lo eterno si perseveramos hasta el fin. Por eso Santiago advierte allí de tener paciencia hasta la venida del Señor. Eso es lo que deberíamos estar anhelando,
con paciencia la venida del Señor. Por ahí conozco a un hermano que dice, hermano, yo ya me quiero morir. Y es un muchacho joven. Hermano, yo ya me quiero morir, yo no le encuentro sentido a esta vida. No lo dice en el sentido de ser una persona enferma, deprimida, ¿no? Que todo lo ve mal. No, no, sino que, no sé, a veces como que este muchacho le pasa eso. Y el tiempo depende de Dios. Tenemos que tener paciencia. Y hay personas que llegan a una edad adulta que dicen, ah, yo sí ya me quisiera morir, yo ya estoy cansado, me duelen los huesos, ya tanta enfermedad, ay, yo sí me quisiera que el Señor se acordara de mí pronto. Bueno, tenga paciencia. En algún momento el Señor se va a acordar de usted, y no solamente de usted, sino de todos nosotros. Entonces, ¿para qué sufrimos por la justicia material en este planeta si contamos con la justicia divina, si perseveramos hasta el fin? ¿Está usted desarrollando esta característica del fruto del Espíritu en su vida? Desarróllela, desarróllela. La paciencia es esencial, indispensable para poder completar el fruto del Espíritu. Veremos con la ayuda del Señor. Le agradecemos su paciencia